Bueno, buenas tardes, José Manuel, muchas gracias por atendernos y estamos aquí en la entrevista para hablar de su nuevo libro que presenta junto a Fernando Guidazu, se llama España, Terra Incognita, donde analiza, digamos, el asedio a la democracia que se vive en España en estos momentos y nos viene muy al hilo de la actualidad, ¿no? Con el anuncio que hemos tenido esta semana de Pedro Sánchez, ¿no? Vamos directamente a la primera pregunta. ¿Qué le parece la última performance del señor Pedro Sánchez? ¿Estamos ante un autogolpe? Bueno, si me permite, en el título Terra Incognita es porque España, desde la transición hasta la aparición de Rodríguez Zapatero en Tinel, cuando decide que no se pactará jamás con el Partido Popular en ningún tema y rompe lo que fue la base de la transición, que era el consenso en los temas básicos, ha sido perfeccionado por Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, cuando decide en la moción de censura y en las siguientes investiduras que no es necesario ganar las elecciones para formar gobierno, que basta con tener una mayoría que te apoye, y cuando no tienes ninguna línea roja, ningún principio, es mucho más fácil hacer esa mayoría. Y él ha roto todas las líneas rojas. Hasta ahora España era una tierra firme, utilizando su título, tierra conocida. ¿Por qué? Porque teníamos los populismos secesionistas, tanto en Cataluña como en Euskadi, y teníamos el populismo extrema izquierda que aflora después de la crisis financiera y que capitaliza Podemos y Sumar. Pero mientras enfrente había dos partidos sistémicos, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, que coincidían en lo que se llama las verdades madre, la unidad de España, el Estado de Derecho, la separación de poderes, la independencia judicial, la economía de mercado. Mientras esos dos coincidían en eso, discrepaban en otras cosas, eran esos dos populismos, pues eran molestos, no era fácil convivir con ellos, pero no planteaban un peligro existencial. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero y sobre todo Sánchez se pasan de orilla, se van a otra autopista y se hacen populistas también, ya la cosa entra en una terra en que puede pasar cualquier cosa. Y lo que ha pasado estos días es un ejemplo más. Tuvimos precedentes en unos indultos que se concedieron a quienes no lo habían pedido, a quienes no habían mostrado la menor contrición, a los que no habían mostrado propósito de enmienda, donde no había informe del tribunal sentenciador, cuando se derogó la sedición o se dulcificó la malversación. Se acentuó esa deriva populista con la amnistía. Eso ya es inconstitucional. Lo anterior no nos gustaba, pero era constitucional. Pero la amnistía ya no lo es. Y el siguiente acto lo explicó muy bien Otegi. Otegi lo dice con una claridad meridiana. Dice, la gran paradoja es que el gobierno de España depende de aquellos que queremos irnos de España. Y ahora ha llegado la hora de negociar. Dice, ¿negociar qué? Dice, no habrá normalidad democrática hasta llegar a la autodeterminación. Ellos no pueden cambiar la Constitución, no tienen votos, entonces lo que están haciendo es introducirse en las instituciones como la carcoma en la madera, deteriorarlas hasta que llegue un momento en que cuando quieran dar ese cambio constitucional hacia lo que ellos han definido con claridad, sus socios, República Popular, plurinacional, con derecho a decidir, confederal, con una economía muy dirigida y muy tutelada. Entonces, eso es lo que hacen y eso es lo que ha hecho. Y él, para permanecer en el poder, tiene que poner negro sobre blanco lo que sus socios le dicten y eliminar cualquier obstáculo que impida su camino. Han aparecido unas informaciones sobre, digamos, intervenciones de su mujer en favor de determinadas mujeres, determinados poderes, al parecer ha tocado a 11 ministerios, que ya es tocar, recomendando a empresas que al parecer han recibido ayudas públicas. Bueno, eso es un tráfico de influencias como la copa de un pino. Pero hasta ahora no había pasado gran cosa, es decir, este golpe no responde demasiado a lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Una denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses que tiene que averiguar si el presidente debía haberse ausentado en la votación que concede ayudas a esas empresas donde ha intervenido, al parecer, su mujer.
una denuncia ante la Audiencia Nacional, presentada por Manos Limpias, a la que se han añadido ahora otras asociaciones explicando lo mismo. Por cierto, que Manos Limpias era estupenda cuando se personan con Izquierda Unida en contra de el tesorero del Partido Popular. Era estupenda cuando en 2014 presenta una denuncia contra 2 concejales del Partido Popular. Era estupenda cuando pone en un brete a la infanta Cristina. Y era estupenda cuando denuncia al rector de una determinada universidad. Y ya no lo es cuando a quien toca es a los del otro lado. Bueno, entonces, insisto, Oficina de Conflicto de Intereses, un tema en la Audiencia Nacional que en su opinión no iba a ninguna parte y, por tanto, eso no explica un movimiento tan dramático en términos teatrales como el que ha hecho. Entonces, ¿por qué lo ha hecho? Lo ha hecho es porque él teme o sabe que hay otros datos que van a ir aflorando a lo largo del tiempo, porque teme que cuando se vuelva a poner en marcha Pegasus, y una vez que se ha demostrado que han sido espiados Francia y España, y eso apunta directamente a Marruecos, puedan salir informaciones que le perjudiquen. Entonces, para que eso le pille protegido, lo que monta es este número circense, de denunciar a todas las instituciones, denunciar a toda la opinión pública, revestirse de un clamor popular, es lo que hacen los populistas siempre, por encima de las instituciones, por encima de las élites, la casta, etcétera. Ellos apelan al pueblo. Ahora ya tienen el pueblo, y que se vayan agarrando los machos, los que estamos en la oposición, los medios de comunicación que son críticos, los jueces, los fiscales o los cuerpos de la administración, estoy pensando en los inspectores de Hacienda, de Trabajo, de Seguridad Social, que tengan algo que ver con estas cosas. ¿Sale el señor Pedro Sánchez más débil de esta pantomima? Le pregunto sobre todo a nivel internacional, que usted conoce muy bien. Bueno, a nivel internacional, la comunicación que han hecho, yo aterricé de Estrasburgo hace 2 o 3 días, ¿no? Es decir, ha logrado colocar en la primera página de todos los periódicos, incluso de los periódicos coreanos, es decir, caso de corrupción de la mujer del presidente del gobierno de España. Eso es lo que ha logrado colocar. Y la reputación de España realmente es muy lamentable, porque esto es más propio de Caracas, de la Venezuela de Chávez, que de un Estado democrático. El último número que yo recuerdo fue el de Cristina Kirchner en Argentina. En el periodo en que ella es presidente, hasta 2015, es acusada de determinados delitos de corrupción. Ella dice exactamente lo mismo que estamos oyendo ahora, son los descamisados, los pobres, etcétera, a los que yo defiendo y me están persiguiendo por eso. ¿Quién? Las élites, los oligarcas, la casta, el pueblo, lo que usted quiera. Luego resulta que la condenaron a 6 años de cárcel y a 6 años de inhabilitación, aquí va a ser pero le sirvió para ser senadora, ¿eh? Ella hizo una campaña para el Senado presentándose como la víctima de los poderosos por su defensa de los débiles. Y eso es exactamente lo que ha hecho este señor. Es que este señor ha acusado de pertenecer a la fachosfera hasta sus compañeros socialistas que le cesaron como secretario general. Tiene un párrafo y dice: ya empecé a ser atacado cuando recobré la autonomía del PSOE, que había sido, al parecer, secuestrado por una gestora y por todos los socialistas históricos. Y eso lo desarrolla luego. Todo lo que dice tiene consecuencias. ¿Por qué la memoria democrática, que era la vieja ley histórica, llega hasta el 83? Porque el 83 incluye entre las víctimas de la represión franquista, es decir, el franquismo dura los 5 años de UCD y bastantes años de Felipe González, su jefe de filas en aquel momento. ¿Y qué cree que vendrá ahora? ¿Qué será lo que nos encontremos en esa terra incógnita? Porque se habla de un asalto al Poder Judicial e incluso de persecución de medios de comunicación críticos. Lo que dice ese libro, si lee usted el subtítulo, dice el asedio a la democracia. Ese asedio a la democracia lleva ya un tiempo. Lo ha hecho, por eso empezamos con todos los autócratas, empezando por Mussolini, que estuvo gobernando con la Constitución, con partidos políticos, con prensa libre, desde
1922 a 1925. Se produce el asesinato de Matteotti, es algo que él ya no puede cubrir, y por decreto establece el Estado totalitario. Aquí eso es lo mismo que hizo Chávez. Aquí lleva ya un tiempo pisando los límites, pasando los límites de lo que es una democracia liberal. 70% de las decisiones legislativas que se toman en este país se toman por decreto ley, en que los diputados dicen sí o no, pero ni pueden discutir ni pueden enmendar. Cuando el decreto ley no vale, va a proposición de ley. Dirá usted, ¿eso es técnico? No, no es técnico. Una proposición de ley elude los informes que tienen que hacer los organismos que la Constitución prevé para garantizar la separación de poderes y la legalidad, el Consejo de Estado, entre otros. Lo que está haciendo en nombramientos en la administración, en que hay que ver los currículos de puestos que ocupan, lo que se ha olvidado aquí es el mérito y la capacidad, que son de lo que habla la Constitución, y es la fidelidad al partido. Hay nombramientos auténticamente escandalosos. En la Fiscalía no hay más que recordar al propio presidente cuando dice ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso, nombra fiscal a una ministra de Justicia, es militante socialista, que le agradece el favor, no admitiendo a trámite 19 querellas contra el gobierno por su gestión de la pandemia. Resulta que 2 de ellas, la declaración del estado de alarma, 2 estados de alarma fueron inconstitucionales. Cuando la fiscal Delgado cede su puesto, se lo cede a su mano derecha, García Ortiz. García Ortiz le devuelve el favor haciéndole fiscal de sala de la memoria democrática, cosa que el Consejo del Poder Fiscal dice que es desviación de poder, que es lo más grave que se puede hacer en democracia. Y no voy a seguir con otros ejemplos, pero es que en todo lo que él entiende es que todo está subordinado a un poder personal cada vez más autocrático y menos disimulado. Es que esta decisión que usted dice es igual que la decisión que tomó cuando decidió cambiar la política española sobre el Sáhara. No la discutió en Consejo de Ministros, no la debatió en Parlamento, no ha informado a la oposición, lo ha hecho por sí y ante sí, lo ha comunicado en Twitter y cuando ha salido de su letargo, de sus ejercicios espirituales, ha hecho una declaración grabada y la va a explicar en televisión, en su televisión. En cualquier régimen democrático, un acontecimiento de este tipo se discute en el Parlamento. Con luz y taquígrafos. Para eso se inventó el Parlamento. Sí, sí, todo el mundo ha interpretado que eso, que habrá una reforma del Poder Judicial y que eso la ha decidido él. Va a ir a por todo lo que le obstaculice en su poder. Es decir, todo el poder para el pueblo es... esto es una mezcla de marxismo y la época del terror de Robespierre. Va a ir a por todo. No va a dejar un cuerpo especial que tenga poder, que pueda contraponerse a lo que él quiere, que no sea atacado. Hará concursos con promociones internas, oposiciones sencillitas, en fin, todo eso. Pero al final entrará a controlar las tripas del Estado. En este libro, con el señor Eguidazu, ustedes describen muy bien los giros de guión del señor Pedro Sánchez. ¿Este último movimiento se lo esperaba a usted, este último giro de guión, el que hemos conocido esta semana? Que él iba a parar. Es lo de Fidel Castro. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí, cuando se ha encontrado que había una denuncia ante la Oficina del Conflicto de Intereses, que no ha terminado, la oficina depende del Ministerio de María Jesús Montero y ha dicho que no hay caso, pero queda la vía contenciosa. Cuando él se ha encontrado con la Audiencia Nacional, que haya 3, que lo que se está discutiendo es si los indicios que hay, y nadie ha discutido que esos indicios existan, todas esas reuniones empresariales, cartas firmadas existen, si esos indicios son delictivos o no, pero eso lo dirá la justicia. Y luego hay una comisión de investigación que él no controla, que es la Comisión de Investigación del Senado. Pero fíjese, la Oficina de Conflictos todavía no ha dicho nada. La Comisión de Investigación todavía no había llamado a su mujer, no la había llamado. Y la Audiencia Nacional lo único que ha dicho es que hay indicios que tienen que ver investigados para decidir si hay delito o no, nada más, estaba incipiente. No parece que este movimiento responda a eso. Yo insisto, esto responde a lo que él cree que puede venir, es decir, es blindarse
antes de que vayan apareciendo más cosas. Digamos también del tema Pegasus y de Marruecos. El tema Pegasus, hay una dejación de funciones por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, que yo espero que sea denunciada. El juez la ha vuelto a reabrir, pero cuando la cierra, dice que la tiene que cerrar por la absoluta falta de cooperación de Israel en dar los datos que se le han pedido, a los que está obligado por convenio. Y de solo queda la vía diplomática, es decir, es el Ministerio de Asuntos Exteriores el que tiene que activar esa vía democrática, el convenio de Viena, el convenio de cooperación con delitos cibernéticos, diciendo usted está obligado a darme esa información. Y no se ha activado. No se ha activado. ¿Por qué no se ha activado? ¿Y qué pasa cuando un funcionario no cumple con lo que tiene que hacer? De acuerdo. El libro también recalca la podemización del Partido Socialista. ¿Lo de estos días es un paso más en esa línea? Claro, cualquier movimiento de populista, es decir, esto lo explica muy bien Pablo Iglesias, que es el más leído de todos ellos en sus primeros libros. Dice, la transición fue una pantomima diseñada para que los intereses financieros, estoy citando casi de memoria, pudiesen entrar en la Comunidad Económica Europea con el menor daño posible. Pero se ha hecho insisto, un maquillaje para que todo siga igual. Y lo que hay que hacer es una revolución total. Y los podemitas están en eso. El modelo de la República Popular, confederal, del derecho a la autodeterminación, es podemita. Ahora lo ha asumido Pablo Iglesias. Muchas de las medidas económicas que él adopta es Podemos puro. Cuando él habla del lawfare, el lawfare es la instrumentalización política de la justicia. Que el presidente del gobierno diga que en España, el país que gobierna, hay lawfare, es un contradios. Si usted cree que hay un juez que lo está haciendo mal, usted tiene obligación de acabar con ese tema. Y en todo el tema que está ocurriendo en la Audiencia Nacional, si no le gusta a usted el juez, porque al parecer dice que es amigo del Partido Popular, lo recusa. Y si no lo ha recusado y dicta una sentencia que usted cree que es contraria a derecho, le acusa de prevaricación, pero no me hable en los medios de comunicación. Si usted dice que un medio está difundiendo bulos, falsedades y tal, tiene usted la posibilidad de utilizar el delito penal que castiga las calumnias y las injurias. Lo que no puede dejar en el aire es que todos los que están diciendo que usted no lo está haciendo bien, o que explíquenos qué ha pasado con estas cosas que estamos preguntando, están en la fachosfera. Es que en la fachosfera está Felipe González, que la memoria democrática llega hasta el 83. Así es. Las movilizaciones callejeras que hemos visto este fin de semana, agitadas fundamentalmente por el Partido Socialista en torno a la figura del líder, de Pedro Sánchez, algo que no se había visto en democracia, se vio en el franquismo, pero en democracia en no la lo hemos Plaza visto. Oriente. Exactamente. Esto es chavismo, Eso es chavismo puro. Chavista. Es el pueblo contra las élites. Y si usted lee algunos artículos de opinión, hay un articulista que no voy a mencionar hoy que dice que este caso se parece al caso Dreyfus, que fue la acusación de aquel oficial francés al que se le acusó de pasar información a Prusia y se le hizo porque era judío, luego resultó ser inocente. Bueno, el equiparar esto al caso Dreyfus o el decir que es que hay una derecha política, derecha económica, derecha mediática y derecha judicial, que lo que quieren es impedir el progreso, impedir que el pueblo sea libre, eso es chavismo puro. Chavismo puro. Y luego el resto de la sociedad española, una idea que insisten ustedes en el libro, ¿está realmente adormecida la sociedad española? Esto hubiese sido un auténtico escándalo nacional en cualquier país. Es decir, esta performance de suspender el país durante 5 días, no explicar nada, y salir hoy en prime time en televisión a explicarlo, hubiese producido el escándalo de cualquier demócrata liberal. Por eso empezamos el libro con la imagen de las ranas. La rana, cuando usted la mete en agua hirviendo, salta. Eso es. Pero si la mete en agua fría y va calentando poco a poco, perece. Y esto puede ir así. Es decir, es que el primer totalitarismo o primer populismo que citamos es Mussolini. Vuelvo a decir, Mussolini
en el año 22 la Cámara le da el gobierno cuando tenía solo 35 diputados fascistas, 35. Con eso sigue gobernando, con el Parlamento abierto, con los partidos políticos autorizados, con la prensa teóricamente libre. Lo que va haciendo es, desde dentro, apoderarse de todas las instituciones. Y vuelvo a decirle, cuando aparece el cadáver, le echan el cadáver de Matteotti en los pies y dice, yo soy el responsable, 8 decretos. Por decreto prohíbe los partidos políticos, obliga a los jueces y a los funcionarios a adoptar el saludo y la doctrina fascista, etc. Entonces, eso es lo que puede pasar si se sigue pudriendo y se sigue deteriorando la democracia, y que aquí no haya una reacción popular ante lo que está pasando. Y ahora parece, dice la encuesta del CIS, que eso le ha dado rentabilidad popular, realmente es muy desesperanzador. Por eso este libro yo creo que tiene dos partes. Es una parte que es como es lo del alcalde de Móstoles, es decir, España está en peligro. Y otra segunda parte que dice, volvamos a donde estábamos cuando no estábamos en Terra Ignota, recuperemos la idea de la transición, volvamos al consenso, al entendimiento entre los dos grandes partidos en las grandes cuestiones, regeneremos las instituciones para que no sean unos instrumentos al servicio del poder, hagamos un pacto económico para superar la situación que España tiene y que va a tener que afrontar en esta cuarta revolución. Todo eso es lo que nosotros queremos, porque la transición salió bien porque estuvo pilotada por dos grandes partidos de centro derecha UCD, centro izquierda el PSOE. Salió bien porque hubo 3 reglas: el respeto a la ley, y aquí no se respeta la ley; el consenso en los temas fundamentales, la unidad de España, el Estado de Derecho, la democracia liberal, y la prudencia, no poner encima de la mesa cosas que el otro no puede aceptar. Y lo que ha hecho este señor es inaceptable para una gran parte de la población. ¿Cree que la figura de la mujer del presidente del gobierno debería de estar regulada en España, como ocurre en otros países? Lo que creo, bueno, se puede hacer, pero decir lo que es evidente es que hay un delito es decir, con o sin regulación específica de la mujer del presidente, de lo que aquí se está hablando es de hechos que pueden constituir, si se prueban, tráfico de influencias. Es decir, que se reciban determinados patrocinios, determinadas ayudas por parte de la mujer del presidente, de empresas que luego tienen ayudas públicas, es claramente un caso que encajaría en tráfico de influencias. Falta por ver qué ha pasado en Venezuela, el rescate de Europa, el rescate del Plus Ultra, la visita aquí de la vicepresidenta del gobierno venezolano sin pasar por los controles de seguridad y que sus equipajes fuesen inspeccionados. Es decir, todo esto como mínimo merece una explicación. Yo no estoy diciendo si hay delito o no hay delito, porque no soy juez, y quiero una presunción de inocencia. Pero hombre, que aquí hay humo y habrá que ver si hay fuego. Es decir, o es que aquí todo esto lo ha montado Koldo y Ábalos, toda esta pirueta, 11 ministerios, todo es culpa de Koldo y de Ábalos, sin que nadie se enterase. De acuerdo, abordamos ahora el tema de Cataluña. ¿Cree que la amnistía servirá para garantizar la convivencia, como sostiene el gobierno? Yo creo que sirve exactamente para lo contrario. Es decir, lo dijo la portavoz de Junts en el Congreso cuando dio la investidura. Decir, ahora ya no jugamos a cobrar pieza a pieza. Ahora queremos el supermercado entero. Y esto tiene unas fases. Lo dicen ellos también, dice hoy paciencia, mañana independencia. Yo creo, lo primero que se ha demostrado es que aquí dar 2 golpes de Estado, el de 9 de noviembre de 2014 y 1 de octubre de 2017, a partir de ahora sale gratis. Y son 2 golpes de Estado que no tienen parangón en la historia constitucional del mundo, pues son golpes de Estado no dado contra las instituciones, sino desde las instituciones, desde la Generalitat, y regado por dinero público. Todo eso a partir de ahora no constituye, cualquier nuevo intento de estos no constituye delito penal, porque ya no hay sedición,
porque ya la malversación, si es llevarse el dinero de los huerfanitos para patrocinar un referéndum, no lo es, y porque se ha decretado que esto es amnistiable siempre y cuando los actos que se han cometido sean para fomentar la independencia. Todo eso es así, y eso vendrá a más porque los nacionalismos no pueden parar. Esto es como andar en bicicleta, si dejas de dar pedales te caes. Entonces ellos, además, tienen una competencia interna a ver quién es más independentista, si Junts, si Esquerra, y animados por la CUP. Y en el País Vasco, no tiene nada que ver con la amnistía, por primera vez en la historia, los independentistas han logrado un récord histórico. Pueden hacer lo que quieran, PNV y EH Bildu. Y en Cataluña pasará lo mismo. Y ahora, yo insisto, no va a haber un referéndum. Eso es la única verdad que ha dicho Sánchez. Porque no cabe en la Constitución y sobre todo porque no lo necesitan. Porque es más barato hacer una reforma del Estatuto, como hizo Maragall en Cataluña, o en el País Vasco. Y el objetivo ahora, se lo voy a decir de forma muy gráfica, ya no es sacar a Euskadi y Cataluña de España, sino a España de Euskadi y Cataluña. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese estatuto la legislación autonómica no va a permitir la menor infiltración de la legislación nacional, que la administración catalana va a asumir todas las competencias del Estado, que cuando haya un conflicto entre administraciones se resolverá en una mesa bilateral como si fuesen estados internacionales, que la justicia esta dependerá de un Consejo del Poder Judicial propio, que nombrará a los jueces que les van a juzgar, que la justicia terminará ya en el TSJ, en el Tribunal Superior de Justicia, y que tendrán una hacienda propia que recaudará todos los impuestos y darán lo que tengan a bien, y siempre con un límite, al resto de la nación. Eso es una confederación de estados asociados. Eso no es una nación. Y no ha habido nunca una confederación que termine bien. Las confederaciones terminan en una federación, como fue los Estados Unidos, o terminan en la disolución, como fue el Imperio Austrohúngaro. Pero una confederación no puede funcionar. No puede funcionar. Y yo creo que ellos van a hacer eso, van a plebiscitar el estatuto en Cataluña, con lo cual ya está votado por los catalanes, y van a seguir infiltrándose en el Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional diga que eso es constitucional y por tanto aquí hemos acabado la historia. Claro, porque para lo que le iba a comentar, para todo eso el asalto al Poder Judicial es clave, ¿no? Claro, claro, es que al final esto va al Tribunal Constitucional. Y cuando dicen Europa, la Unión Europea, curiosamente, quien ahora reclama Unión Europea, por ejemplo, quien más la reclama es Vox, que es el partido menos europeísta de todos, pero en fin, es una de las paradojas que estamos asistiendo. La Unión Europea a mí me lo dijo el comisario Reinders, si un país quiere suicidarse es asunto suyo. Lo que no vamos a tolerar es que se juegue con el dinero del contribuyente. Por eso la amnistía en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la malversación, será revisada. Será revisada el terrorismo, que también es un delito europeo, y será revisado la alta traición si de verdad ha habido o no intervención de Rusia en el proceso. Pero el resto, insisto, si un país quiere suicidarse, es asunto suyo. La Unión Europea no tiene nada que decir. Muy bien, y para terminar, pese a la actitud de Sánchez, ¿ve posible un adelanto de las elecciones generales tras las catalanas y las europeas? No. No va a haber, nadie de los que están ahí, solo les une. Es decir, aquí hay un pacto, eso sí me interesa explicarlo. El pacto que él hace con los nacionalistas es muy sencillo. Yo os apoyo a vosotros en las llamadas nacionalidades históricas, no les ha salido Galicia, pero todos vosotros me apoyáis a mí en Madrid. Allí os matáis. Junts y Esquerra se pueden matar, PNV y EH Bildu también, pero todos me apoyan. Todos están unidos por eso. Todos tienen pupitre y por tanto no tienen nada que perder. Y eso lo adobas además con una cosa, con la guerra civil. Vuelves al recuerdo de la guerra civil y entonces dice, ojo, que si esta unión nuestra no permanece, pueden venir la derecha y la ultraderecha
puede volver el fascismo otra vez. Y ahí estamos usted y yo, desde luego, también está Felipe González, pero eso cuela, es decir, es que lo que han gritado en las calles era no pasarán, que es el grito que recuerda la guerra civil, que es la mayor tragedia que hemos vivido como españoles y la tragedia que decidimos todos perdonar y olvidar en la transición. ¿Eso se lo cree? No. ¿Por qué lo hace? Porque le sirve. Porque solo con ese muro, que es su doctrina, con esa polarización, se asegura la fidelidad y la lealtad de todos los otros grupos. No va a haber eso y no va a haber moción de censura. Yo se lo preguntaba porque en el libro se dice que el señor Puigdemont tiene la capacidad de derrocar a Sánchez. Claro que la tiene, con 7 votos, con 7. Claro que la tiene, pero la va a ejercer. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Lo que sí puede el señor Puigdemont es, si como parece la primera fuerza independentista, exigir a las otras fuerzas independentistas que hagan una mayoría secesionista dándole a él la presidencia y poner la Esquerra Republicana de Cataluña a la CUP y lo que se necesitan los comunes diciendo tenemos la gran oportunidad histórica de tener una mayoría independentista con una agenda muy clara, ir al derecho a decidir, a la modificación del estatuto y a la autodeterminación, y poner a los otros partidos en una situación muy complicada, porque ser traidor a la patria es muy complicado en este contexto. Eso es la política que ha conseguido el señor Sánchez. Por supuesto, PNV y EH Bildu, en cuanto vean el movimiento que se haga en Cataluña, lo van a seguir, porque no se pueden quedar atrás. Es decir, este es un juego que no tiene marcha atrás. Ese es el problema. Por eso, o la sociedad española es consciente de lo que está pasando y de a dónde vamos, insisto, a ese modelo constitucional por la puerta de atrás. Y para hacer eso vamos a dinamitar la democracia liberal, vamos a ser una democracia iliberal. ¿Qué es lo que ha desaparecido ya? Hay un libro, se llama Cómo mueren las democracias. Dice, las democracias liberales aguantan por el respeto a las reglas escritas, cosa que ya no hay, y por dos normas, la moderación y la tolerancia. La tolerancia es que usted, si está en otro campo, es mi adversario, no es mi enemigo. Y la moderación es que cuando yo estoy gobernando, tengo que respetar su derecho a sustituirme. No puedo utilizar las instalaciones del Estado para aniquilarle, porque usted tiene derecho a gobernar, que es exactamente lo que ellos niegan a la derecha y a la ultraderecha. Para ellos no hay nada peor que eso. Y como eso es lo peor, cualquier cosa que hagan para impedirlo está justificada. De acuerdo, muchas gracias, señor Margallo, por atendernos y lean el libro, que es muy interesante.